Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes que le llamamos Sentires y Saberes del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Como siempre, en esta ocasión vamos a estar conversando sobre temas de bienes comunes naturales y en caso particular vamos a estar abordando posiblemente la compañera que nos está acompañando el día de hoy nos dirá qué tan bien estamos o qué tan eh, desarticulados andamos, pero sobre ambientalismo, tratando de profundizar críticamente sobre las tensiones que rodean precisamente la concepción y prácticas que ya en la realidad van acompañando aquellas iniciativas que de alguna u otra manera se tildan de esta manera, porque, digamos, para nosotros no es misterioso de que todo aquello que hable de ecoamigable, verde, normalmente lo consideramos como algo bueno, como algo oportuno, como algo que debe ser apoyado, pero evidentemente vamos a preguntarnos si esto es tan así. Resulta que en esta búsqueda y en estos trayectos encontramos un artículo que se llama Ecofascismo, uno de los peligros del ambientalismo burgués, que salió en la revista número 59 de la revista Ecología Política, válgase, y precisamente su autora, Melissa Moreano, nos está acompañando el día de hoy y a la cual la vamos a estar interrumpiendo con un montón de preguntas. Ella es docente del área ambiental y sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, integrante del colectivo de geografía crítica del Ecuador. Más bien, ya dejo esta introducción que ya tengo a Melissa aburrida viendo. Y más bien le pregunto, Melissa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Y para aquellas personas que tal vez te ubican solamente como docente o solamente en el colectivo, más bien te pediría si nos pudieras compartir qué estás haciendo, qué intereses estás manejando en este momento. Muchas gracias, Luis, y gracias al programa de kioscos socioambientales de la Universidad de Costa Rica por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir hoy día con ustedes. Bueno, yo soy profesora de dos programas de maestría, uno sobre ecología política y alternativas al desarrollo, donde abordamos mucho estos temas, y otro programa de maestría que es sobre cambio climático y sustentabilidad, ¿no? En donde está el tipo de soluciones del que tú hablas o los que se escuchan más, digamos, en los medios de comunicación masivos o incluso dentro de las redes alternativas preocupadas por el ambiente, se escuchan mucho, ¿no? Las soluciones al cambio climático, lo que podemos hacer como ciudadanos, como ciudadanas responsables, conscientes. Y entonces es un buen complemento, digamos, poder ir reflexionando, ¿no? Yo trabajo en el tema de conservación de bosques y de dónde está viniendo el financiamiento, cómo se está articulando el tema de la conservación de bosques o la necesidad de conservación de bosques con la lucha contra el cambio climático. Y en esa articulación, todo lo que tiene que ver con carbono forestal, ¿no? La reducción de la deforestación, que en Costa Rica deben ser términos muy, muy conocidos, me imagino yo. Más bien, entonces, antes de entrar a la conversación, a veces, y me imagino, van a salir ciertos conceptos, ciertas palabras que a veces, digamos, no los ubicamos o los percibimos así como muy parcialmente. Entonces, te voy a lanzar algunas palabras, vos Ujú, dirás si valen la pena o no, o enriquecerás con otras, pero que leyendo tu artículo salían y me parecería importante que tal vez podamos entender un poco la concepción de esta palabra y a partir de ahí sacarle más provecho a las personas que nos están viendo a la conversa. ujú, Entonces, por ejemplo, palabras como ambientalismo, pero también aparece ambientalismo burgués, conservacionismo, mojigatería ambiental, capitalismo verde y otras que vos consideres de que valdría la pena a partir de tu experiencia y ujú, de lo que vamos a hablar, que tal vez valdría una precisión o alguna ubicación para ujú. que aquellos que nos escuchen puedan sacarle más provecho. Sí. A ver, todo este interés surgió porque yo misma, digamos, desde hace muchos años me considero ecologista, con ciertas ideas, ¿no? Con ciertas ideas de justicia social, que por momentos
chocaban con ideas de colegas que también se decían ambientalistas o conservacionistas, ¿no? Yo empecé mi vida laboral trabajando en ONGs de conservación, las clásicas, digamos, que trabajan, ¿no? Por la conservación, por el establecimiento de áreas protegidas, por ejemplo, de reservas naturales, que trabajan con comunidades locales, comunidades campesinas, indígenas, en buscar alternativas a las actividades petroleras, ¿no? En ese entonces en el Ecuador uno de los grandes problemas que teníamos era la extracción petrolera y la contaminación que había generado. Y todas estas alternativas siempre eran, digamos, hacer proyectos productivos, ¿no? Hacer artesanías, las mujeres, hacer, qué sé yo, mermeladas con los productos agrícolas, procesar de algún modo los productos agrícolas o el ecoturismo, ¿no? Otra de las líneas que se trabajaba mucho era la educación ambiental. Y ahí es donde también yo empecé como a, a cuestionar mucho, ¿no? Porque la educación ambiental era enseñarle a la gente del campo que el bosque es importante, que el agua es importante, ¿no? Gente que ha nacido ahí, vamos, gente de ciudad, a decirles a los niños en una comunidad rural que su bosque y su río eran importantes. Era algo raro había ahí, ¿no? Entonces, con los años, leyendo también, ¿no? Teoría de la ecología política, gente que ha pensado un poco las ideas del ambientalismo, lo que es el ambientalismo. Entonces, empecé a leer toda esta literatura que está contenida mucho en este libro de Uja y Martínez Alierno, donde te da una tipología de ambientalismos, en donde más o menos te plantea el ecologismo, el ambientalismo y el conservacionismo, ¿no? Siendo el ecologismo, que le da el nombre al libro, ¿no? Que se llama El ecologismo de los pobres, siendo el ecologismo aquel que tenía más preocupación social, ¿no? Que no solamente está orientado hacia conservar la naturaleza, hacia conservar los ecosistemas, los seres vivos, no humanos, sino que también piensa en la justicia social, ¿no? Cómo las comunidades, las poblaciones cercanas a los ecosistemas también mejoran su existencia o mantienen sus modos de vida, sus modos de concebir además la vida como debe ser vivida, ¿no? Y claro, el conservacionismo siempre es más tecnocrático, también no es el que se hace, el que se practica desde los ministerios de ambiente, en donde hay una suprema confianza en que mediante la técnica, los datos fuertes, vamos a poder revertir el daño infringido al planeta, ¿no? em, Más o menos a grandes rasgos, y se plantea también como que la preocupación ambiental no es política, ¿no? Sino más bien que es un problema técnico. Ahí la ecología política también es interesante como un instrumento en que te enseña a politizar, digamos, ¿no? Que toda decisión humana es política. Entonces, si tú decides trabajar con población rural empobrecida, estás asumiendo una posición política en que es esa la población que está causando mayor daño, ¿no? Y no la petrolera, por ejemplo. Entonces es una posición política. Entonces, un poco por ahí, ¿no? De lo del ambientalismo, el ecologismo, pero luego también ya leyendo un poco más, y ahí sí tengo que decir a la tradición de la ecología política anglosajona, empezaron a surgir más de estos términos de la mojigatería ambiental, que dices tú, ¿no? Tratando siempre de explicar esto como el ambientalismo, el ecologismo, como las formas de acción política que los distintos grupos están dispuestos a acoger, a asumir, ¿no? Empezaba además esta época en que ya no solo eran las ONGs o las comunidades las que les preocupaba el ambiente, sino que cada vez más empresarios empezaban a tener proyectos ambientalistas, ¿no? Una cara verde, ¿no? Entonces, ¿cómo llamar a todo esto? Era mi pregunta. Y también cierta rama de las ONGs en Ecuador que tienen una postura muy pro empresa y con poca preocupación por la justicia social. Sobre todo era eso, ¿no? Entonces, este concepto de mojigatería ambiental me daba mucha gracia. Es un concepto que está en un libro de unos ecólogos políticos británicos. Se llama Liberation Ecologies, el libro.
¿no? Y él ahí habla cómo el ambientalismo se ha vuelto una especie de, no de nueva religión, pero de un dogma también, ¿no? Que nos hace sentir bien con nosotros mismos, ¿no? Reciclo, compro mucha comida empacada, pero después reciclo, mando a reciclar, ¿no? Y así me calmo. Uso automóvil, vivo en una ciudad, pero uso bolsa de tela en lugar de plástico, ¿no? Sorbete, no sé cómo dicen ustedes, de la pajilla. No uso pajilla, no uso desechables, ¿no? Entonces es una especie de lavado de culpa que uno siente porque en realidad estás preocupado, pero no eres capaz o no sabes cómo ir más allá hacia campos más estructurales que son los que se necesitan para acabar con el sistema que es el que está destruyendo el planeta, ¿no? Y ahí juntando con el otro concepto que es el reverdecimiento del capitalismo, ¿no? Seguimos dentro del mismo sistema de producción y de consumo, pero ahora tiene una cara ambientalmente amigable. ¿No? eh, y nos permite, digamos, seguir más o menos con la vida que hemos querido vivir o que nos han enseñado que es la que debemos vivir, teniendo ciertas acciones verdes, acciones que nos permiten seguir viviendo con la conciencia un poco tranquila, porque en el fondo todo el mundo sabe que la debacle ambiental es una realidad, ¿no? Más bien, te agradezco montones este primer recorrido que nos das para poder ubicarnos. Y ya aterrizando en tu artículo, te quería plantear, digamos, de esta manera. Normalmente, y ya lo has mencionado varias veces, cuando hablamos de la situación climática y todo esto, pues vemos que de alguna u otra manera parecería que existe un consenso mundial de que hay algo que está mal, y ahí en ese, entre comillas, gran consenso, vemos desde mega empresas transnacionales, multinacionales, como le queremos llamar, grandes gobiernos, no los pequeños, sino los grandes también, que de alguna u otra manera asisten a las cumbres y se dan golpes de pecho y toda la historia. Pero en tu texto nos hablas de algunas tendencias y peligros Mm, que acarrea este contexto. Te quería preguntar si nos podrías introducir, digamos, darnos ese cuadro general, digamos, que planteas muy bien en el texto, y provoco ahora sí con una de las palabras o estos conceptos que aparecen, que es esta perspectiva ecofascista, porque nos hablas, digamos, de que es posible, de que se esté, voy a decir incubando, pero posiblemente, digamos, también ya poniéndose en práctica, pero si nos pudieras ayudar a este contexto que nos da, para, digamos, que ya da tela para hablar, digamos, de posibles posiciones ecofascistas, digamos, ujú, en nuestro querísimo planeta. ujú. Sí, ahí también, digamos, remontando a esta época del trabajo en ONGs conservacionistas y bueno, digamos en el entorno en el que yo me muevo, en que hay mucha preocupación por la crisis ambiental, eh, no es extraño escuchar el argumento de que el problema es la humanidad, ¿no es cierto? El ser humano es el problema. Esa era la otra incomodidad, digamos, que se me planteaba, ¿no? Si todos los seres humanos somos el problema y por supuesto ahí la ecología política nuevamente te dice, no somos todos los seres humanos, ¿no? Es una élite planetaria, es una porción del planeta que se está acabando, se está cargando el planeta, está acabando los recursos naturales, está sobreexplotando el planeta para un consumo además desproporcionado y de lujo, totalmente prescindible, y además desechando, ¿no? Excretando contaminantes permanentemente. Entonces, usando el planeta como su sumidero particular. Este es un problema profundamente de clase, ¿no? No para decir que las personas empobrecidas o las clases medias bajas, no tenemos hábitos contaminantes, ¿no? O hábitos destructores o que no estamos también metidos en la maquinaria del consumismo.
pero sí para señalar que el mayor impacto los lleva a una élite global que está tanto en los países desarrollados como en nuestros países, que son los dueños del capital, de la mayor porción de capital y que entonces tienen la capacidad de destruir el planeta a una escala muchísimo mayor de lo que puedo hacer yo con mi consumo individual, ¿no? Entonces, como para tratar de darle nombre a esto, yo le puse en el artículo ambientalismo burgués, porque era como para tratar de caracterizar esta eje de clase dentro de los ambientalismos, ¿no? Y para nombrar también que hay que es un ambientalismo ciego a las diferencias de clase, porque pertenece a la clase dominante, aunque no sean los super ricos, tienen, digamos, una ideología que se alinea las élites dominantes. Y lo que permiten es que se mantenga el proceso de acumulación de capital, ¿no? Básicamente eso es lo que es el ambientalismo burgués. Entonces, es el ambientalismo que ha venido, que está promoviendo, digamos, este reverdecimiento del capitalismo y que han traído todas estas soluciones individuales para el consumo, orientadas al consumo, ¿no? Que son los que estaba mencionando, que el cepillo de dientes de bambú, que la bolsa de tela, que eh, sí, la bicicleta en lugar del auto, los agrocombustibles, qué sé yo, no todo lo que, claro, ayude a disminuir la contaminación. Ahí sí, ya hablando del tema de cambio climático, disminuya las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque provoque otros impactos, ¿no? Y que además en el Ecuador ha sido súper evidente cuando hay movilizaciones populares, ¿no? Cuando hay movilizaciones populares, el ambientalismo burgués usualmente está en contra de estas movilizaciones populares por un tema de clase, de que la movilización no es la forma de obtener adelantos sociales, y también porque hay, por ejemplo, hay quema de llantas, ¿no? En que las llantas emiten CO2, o a veces hay corte de árboles para cerrar las rutas, ¿no? Y en los últimos dos paros nacionales en el Ecuador, una de las demandas era que no se elimine el subsidio a los combustibles fósiles, a los combustibles, a la gasolina y al diésel. Eh, y esa tomada como una medida antiambientalista, ¿no? Sabemos que los subsidios fomentan el consumo de combustible, es verdad, es una medida que atenta contra el ambiente en este momento, pero en un país como el Ecuador, los subsidios al combustible permiten mantener bajos los costos de transporte público y de los alimentos que se transportan. Entonces, quitar los subsidios es una medida que encarecería todo, ¿no? Entonces, si tú te opones a eso, eh, estás desde una posición de clase muy egoísta, ¿no? Diciendo, ya, pues, pero paguen más por la gasolina, ¿qué pasa? Si el ambiente necesita que disminuyamos el uso de combustibles, ¿no? Entonces, por ahí el tema del ambientalismo burgués, y que en el artículo lo que yo digo es que desde este ambientalismo hay chispazos de ecofascismo en América Latina, ¿no? Este tipo de frases, ¿no? De los humanos somos los responsables, deberíamos morirnos todos, deberíamos extinguirnos. Eh, y lo que pongo en el artículo también, que durante el confinamiento global por la pandemia de COVID, circulaban, ¿no? Frases de este tipo, ¿no? Que el virus era la vacuna contra, había una tierra enferma que tenía una enfermedad que era la humanidad, y el virus era la medicina para el planeta. Entonces es una lectura de la pandemia que raya en la eugenesia, ¿no? En que hay que matar a los seres humanos para que el planeta siga vivo, sin preguntarse además quiénes son los seres humanos que van a morir, ¿no? ¿Quién murió en la pandemia, digamos, la gente más vulnerable, que no podía quedarse en casa, que no podía dejar de trabajar, mientras todos veíamos en las redes sociales los millonarios en sus super casas, sin ningún problema, en estar encerrados, ¿no? Frente a una población empobrecida en donde una familia de 10 miembros vivía en una casa minúscula,
sin acceso a comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos chispazos de fascismo ecológico, yo los identificaba como asociados al ambientalismo burgués, eh, que en América Latina todavía hay chispazos, digamos, ¿no? Y están ubicados en estas capas medias, medias altas, que leen las crisis ambientales de ese modo. Que sí pasa en cambio un ecofascismo mucho más claro, observamos en Europa, ¿no? En Europa sí hay, digamos, programas políticos ecofascistas, ¿no? Con la más famosa, digamos, es Le Pen en Francia, ¿no? Que utiliza el discurso del cambio climático para proponer medidas antimigrantes en Europa, ¿no? Ciertas líneas del partido más conservador en Inglaterra, en donde se utiliza el viejo lema nazi de la tierra para los ingleses, ¿no? La tierra para los británicos. Hay un lema de uno de los partidos de derecha en Londres que es Londres para los londinenses, ¿no? Eh, Apelando a esta pertenencia a la tierra como una pertenencia ancestral a un entorno natural que es el propio, ¿no? Y también apelando a que los problemas ambientales que sufren en los países europeos solo pueden ser resueltos por la propia población y no por la población migrante que no tiene apego a la tierra, ¿no? Solo los nazis decían, no, los alemanes vamos a defender el suelo alemán y los bosques alemanes. Y un poco retomando eso, hay ciertos partidos en Inglaterra que plantean eso, ¿no? Entonces por ahí iba la reflexión del ecofascismo. Justamente unido a lo que estás diciendo, cuando leemos tu texto y además de las reflexiones que nos estás dando, este ambientalismo burgués, este ambientalismo conservador, normalmente pareciera, ahí te pediría si nos pudieras ayudar, que está muy relacionado o está muy cómodo, por decirlo de una manera, con todo este tema de la disminución de emisiones, toda esta perspectiva tecnocéntrica, digamos, de la naturaleza y demás. Entonces, te quería preguntar, a partir, digamos, de ese momento tan cómodo en que están, digamos, en este mundo, si digamos, eh, no quiero sonar negacionista ni nada por el estilo, pero digamos científico, digamos, entre comillas, digamos, esa tendencia cientificista, no sé cómo, Ujú, las personas que nos observan y vos tendrás la paciencia de entenderme y traducirme lo que quiero decir. Te quería preguntar, por un lado, digamos, ¿qué tipo de políticas bueno, se están estructurando con esta perspectiva? Y principalmente, ¿qué implicaciones tiene para las comunidades el hecho de que esta sea, digamos, la vertiente dominante y que están aplicándose, digamos, de alguna u otra manera en muchos de nuestros territorios? ujú. Em, Creo que podría empezar retomando esta idea de que el tecnocentrismo eh, se refiere no solamente a la confianza en la técnica y en la tecnociencia, ¿no? Que es algo que es súper, que ha sido muy llevado al extremo por la lucha contra el cambio climático, ¿no? Es quizá uno de los problemas ambientales donde más se ha sofisticado la ciencia y donde más confianza se ha generado en el dato tecnocientífico, ¿no? Digamos, es toda esta ciencia de la medición de gases de efecto invernadero y de las acciones que hay que llevar a cabo para disminuirlas. Es como una medición milimétrica, ¿no? De cada molécula de CO2, mm, que no, que digamos, que además no está dando resultado, ¿no? Porque ahí vemos las mismas mediciones de la concentración de CO2 en la atmósfera que no dejan de subir. Pero además de eso, el tecnocentrismo, el problema que tiene, porque si solo confiara en la técnica y la aplicara a la técnica, bueno, el problema que tiene es que plantea que el problema ambiental es solo técnico y no político, ¿no? Que basta con aplicar la mejor herramienta para solucionar el problema y ya, y contar con datos robustos, generados de manera objetiva,
¿no? Sin subjetividades, sin influencias sociales y con ese dato puro, ese dato que me dice la verdad de las cosas, yo tomo una acción, diseño una política pública que es eficiente y que si se aplica bien va a solucionar el problema ambiental, ¿no? El ejemplo más clásico es los límites a la contaminación ambiental que tienen todos los países, ¿no? Todo país tiene una regulación que pone un límite para la emisión de gases o de líquidos o de sustancias contaminantes, ¿no? ¿Qué pasa luego, no? Que todo eso está atravesado de relaciones sociales de poder. Entonces tú tienes una empresa que simplemente no quiere cumplir la norma o que se le pasó la norma o que le parece que para cumplir la norma tendría que invertir en tecnología que le ayude a disminuir sus actividades contaminantes y no quiere invertir. Entonces se salta la norma y el Estado no le puede no le puede multar porque es una transnacional poderosa o porque el Estado no tiene capacidad de control, o porque simplemente el gerente de la empresa después es ministro de Ambiente y después es gerente de la empresa otra vez, después es ministro de Agricultura y así, ¿no? Entonces, todas esas cosas son obviadas por esta mirada tecnocéntrica, ¿no? Entonces, tiene muchísimos efectos, ¿no? Uno de esos efectos es que seguimos sobreexplotando recursos, seguimos contaminando, seguimos lanzando gases a la atmósfera, etcétera, etcétera. Y seguimos contaminando tierras indígenas, tierras de poblaciones locales, ¿no? Porque los estados están orientados hacia garantizar que las empresas puedan operar. Entonces en esa lectura que se gasta mucho tiempo y esfuerzo en diseñar la mejor herramienta para disminuir la contaminación sin tomar en cuenta las relaciones de poder, los intereses que se dicen, ¿no? Y sin combatir esos intereses, está destinada al fracaso, en mi opinión, ¿no? Hace falta meterse en política, digamos, ¿no? Tener gobiernos afines, gobiernos que estén dispuestos a jugársela en contra de los grandes capitales y una mirada más integral, ¿no? Eh, hacia los problemas sociales o socioecológicos, si es que se les quiere decir. Y luego tienes en el otro lado también una serie de planteamientos que son de este corte más puritano, digamos, de los ambientalismos, ¿no? Por eso también esta idea de la mojigatería. No sé si ustedes tienen una palabra, pero aquí se les dice curuchupa o que es como el beato también, ¿no? La persona muy beata que cree mucho en algo. Eh, y mojigatería tenía ese sentido también, ¿no? Es esta idea de que en ciertos ambientalismos también hay una idea de puritanismo. Es una idea puritana de que hay una naturaleza previa a lo humano, una naturaleza prístina, virgen, pura, limpia de toda intervención humana a la que hay que volver. Y que en esa naturaleza está contenida la identidad indígena, que los indígenas o la población nativa, originaria, que se le dice, son extensiones de esta naturaleza virgen y que llevan en sí mismo una esencia pura, ¿no? Y que por eso mismo son defensores, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? Y que cualquier cosa que parezca que hace que los indígenas sean modernos, o cualquier aparato, cualquier, yo qué sé, actividad, hábito, costumbre que adquieran del mundo moderno, ya les quita este carácter de indígena y de defensor de la naturaleza, ¿no? Eso tiene implicaciones bien fuertes para las organizaciones indígenas que son actores políticos, históricos, que no están detenidos en una prehistoria allá, ¿no? Lejos de nosotros, sino que son actores políticos. Entonces, de ahí es este esencialismo que se dice en los ambientalismos, ¿no? Eso tiene efectos no muy fuertes en las poblaciones indígenas, en las organizaciones indígenas que se plantean como políticas. Ahí la Astrid Ulloa, que es una geógrafa colombiana, tiene un término que se llama el nativo ecológico, que es esta idea de tomada de la antropología que se llama el buen salvaje, ¿no? Que es que nosotros
los de Occidente definimos qué es ser un buen indígena, ¿no? Y lo que se sale de esa definición ya no es indígena, o ya no es un buen indígena, ¿no? Entonces el nativo ecológico es el indígena que vive compenetrado con la Pachamama, con la madre tierra, y que la defiende, ¿no? Y el momento en que tienes un indígena que trabaja para la minera, o un indígena que es empresario, o un indígena que es líder político con ideas más de izquierda, por ejemplo, ¿no? Se sale de este molde que le ponemos, ¿no? Entonces, tiene unas implicaciones fuertes, ¿no? Es un colonialismo también desde el progresismo, si es que se quiere. Eh, y se sale, además de esa imagen, ¿no? Acá en el Ecuador pasaba mucho que el indígena que protesta, que cierra la carretera, que quema la llanta, es un mal indígena, ¿no? El indígena que está en el proyecto de huertos comunitarios y conservación de bosques y que defiende su territorio del petróleo, ese es el buen indígena, ¿no? El que se sale a la calle y protesta por una mejor calidad de la educación o de la salud, pero no es ecologista, entonces es un mal indígena. Entonces ahí se negocian muchos apoyos y muchos deslegitimaciones, ¿no? A las luchas. Aprovechando esta reflexión que nos hacías y retomando la línea de tu artículo, ¿podrías también ayudarnos? Porque creo que manejabas, y espero que sí, espero que sí sea, que me esté confundiendo, manejabas también en el artículo eh, la presencia, digamos, de otras formas de opresión, como el patriarcado, digamos, el machismo, dentro, digamos, de esta perspectiva, porque vuelvo un poco a lo que ya nos estabas conversando, aparecen frases, digamos, creo que la que se me ocurre así, que tengo aquí de primera es Madre Tierra, Ujú, y nos reflexionabas de que también este discurso y este posicionamiento podría esconder o podría velar, digamos, ciertas relaciones de opresión que, digamos, garantizar, digamos, la reproducción de ciertas relaciones de opresión. ¿Podrías ayudarnos justamente en esta ujú, reflexión sobre el machismo y el patriarcado? ¿Cómo también se reproduce, digamos, ujú, en ciertos discursos y en ciertas prácticas? ujú. Sí, esto es algo que vienen diciendo mucho las feministas comunitarias, los feminismos indígenas, ¿no? Los feminismos latinoamericanos han planteado desde hace rato una crítica fuerte a la idea de naturaleza como madre tierra, como madre, ¿no? Y la equiparación de Pachamama en el mundo andino con madre tierra, ¿no? La Pachamama, yo no soy antropóloga, pero hasta donde he sabido, he leído, he escuchado, la Pachamama no se refiere a madre tierra, ¿no? La Pachamama es algo mucho más amplio que lo observable, ¿no? Y no necesariamente tiene una caracterización de maternidad. Entonces, desde los feminismos se ha cuestionado mucho la naturalización de la maternidad con lo femenino, relacionado con lo femenino, ¿no? Definir lo femenino como únicamente madre y naturalizar, ¿no? Naturalizar la imagen de que la naturaleza es mujer y es mujer porque es madre, ¿no? Entonces naturalizas que todas las mujeres debemos ser madres y naturalizas esta equiparación de naturaleza con madre que es mancillada, ¿no? Entonces todas estas palabras que usamos, ¿no? Usamos bosque virgen, ¿no? Tierra intocada, la tierra que es mancillada, que es penetrada, que es, sí, violada, incluso se dice, ¿no? Son analogías súper violentas, digamos, en que una tierra intocada, una tierra virgen, que es la imagen, digamos, de control del cuerpo de las mujeres a través del control de su sexualidad, se traslada a la tierra, ¿no? Un bosque que vale la pena ser conservado, un bosque que es hermoso, es un bosque virgen. Cuando además ya se ha demostrado que no existen este tipo de bosques que están fuera de la huella humana, ¿no? En lo más profundo de la Amazonía se ha visto que hay una
coproducción con las sociedades humanas, ¿no? Que no hay esta cosa del bosque intocado. Entonces, ha habido mucho esta crítica, ¿no? Digo, desde los feminismos comunitarios, los feminismos indígenas, porque además hay la analogía, ¿no? De que la madre tierra es fertilizada más o menos por el padre cosmos. Entonces, que es reducir además, ¿no? El mundo andino, la filosofía andina a estos pares duales que son propios del pensamiento occidental en el que hemos crecido nosotros, ¿no? Reduciendo además la diversidad, la riqueza del pensamiento y de la filosofía andina, en el caso que yo conozco, ¿no? Y por supuesto contribuyendo a la explotación de las mujeres humanas, quiero decir de las humanas, con esta idea de que solamente hay una realización al ser madre, ¿no? Ahí, por ejemplo, también hay toda esta discusión de que la naturaleza es utilizada como una norma frente a lo cual se mide la desviación, ¿no? Lo que es natural es lo que es como Dios manda, digamos, ¿no? Y todo lo que está fuera de esa vara, de esa norma que hemos establecido, es desviado. Entonces, estas discusiones, ¿no? De si la homosexualidad es o no es natural. Entonces, por un lado te dicen, no, pero si hay los leones tienen relaciones homosexuales, los primates tienen relaciones homosexuales, entonces es natural. Y entonces por eso debe ser aceptado, ¿no? Cuando se pone que somos seres sociales que podemos decidir, respetar formas de vida, ¿no? No solo porque está en la naturaleza. Entonces, todo el debate, por ejemplo, sobre el aborto, ¿no? Cae muchos de los debates llevados adelante por el feminismo se topan a veces con esta barrera ideológica, ¿no? De que no es natural, no es natural, entonces no debe hacerse, ¿no? Eh, el otro ejemplo que yo siempre pongo es que la crítica a los transgénicos, ¿no? Que los transgénicos no son naturales, entonces por eso hay que oponerse a ellos. Para mí hay que oponerse a los transgénicos porque son parte de un modelo agrario que explota a los campesinos y que sobreexplota la tierra, ¿no? Y que nos quita diversidad alimentaria y soberanía alimentaria. Por eso hay que oponerse, ¿no? Pero no porque no son naturales. Eh, Creo que nos ayuda o nos confunde en la orientación de las narrativas que se usan para las defensas, ¿no? Esto de qué es la naturaleza y qué tan... Es un discurso puritano porque es de encontrar, es una naturaleza pura contra la cual medir las cosas que hacemos, ¿no? Melissa, más bien, ahora avanzando para profundizar un poco, eh, te quiero pedir tal vez un ejercicio de imaginación o de creatividad, porque, digamos, ante todo esto, digamos, nos están, esperemos, es la fe, es lo que es lo que yo deseo, nos estén viendo un montón de personas que están en organizaciones, en colectivos y demás. Entonces, ya desde tu práctica, desde tus territorios en los que trabajas y en los que estás, te quería preguntar, ¿cuáles crees que deberían ser algunos aportes para que, digamos, porque hemos mencionado algunos, habrán muchos más, digamos, de estos conceptos, de estas prácticas que se están posicionando, políticas que se están implementando? ¿Cuáles crees que deberían ser algunas, eh, voy a decir, tal vez claves o, digamos, en sentido crítico, que deberíamos estar atentos y atentas cuando aparecen este tipo de iniciativas, este tipo de políticas? Digamos, de aquí en adelante serán cada vez más fuertes, tanto de gobiernos como de empresas y hasta como planteabas de ONGs y un montón de cuestiones. ¿Cuáles para vos serían como elementos que deberemos tener siempre en reflexión, siempre Mm. pensándolos, que nos permitan como, ya pues eso, tener una visión crítica de lo que de lo que nos llega? Porque, digamos, reitero, a veces, y por el bombardeo y por todo esto, ya de cualquier cosa que venga de color verde,
y sea friendly, tenga friendly en alguna parte, entonces ya dice, ah, sí, bueno, sí, ya se nos bajan todas las defensas y decimos, bueno, ya está Mm, bien, al menos es algo. sí, es difícil, es difícil. Yo creo que una de las premisas podría ser, por un lado, que si es una solución parche, les decimos, ¿no? Si es una solución que solo reemplaza la materia prima, ¿no? Por ejemplo, esto de no uso fundas de, no uso fundas de plástico, uso fundas de tela, pero igual compro un montón de cosas, ¿no? Eh, digamos, y peor aún con estas nuevas, estas fundas de maíz, de soya, de no sé qué, hay, no, una de caña, creo, ¿no? O por ejemplo, no, generación de energía ya no con petróleo, ya no como combustibles fósiles, sino mediante energía eólica y energía solar, pero sin transformar en absoluto las formas en que producimos la energía, ¿no? O la cantidad de energía que necesitamos para una gran ciudad, digamos, ¿no? Sin medidas de ahorro, de reducción, ¿no? Si solo es un cambio de un material por otro, eso es algo que América Latina ha vivido toda la vida, ¿no? Vamos cambiando de producto de exportación en producto de exportación y las economías siguen dependiendo de un solo producto de exportación, ¿no? Otras cuestiones creo que sí hay que, en la cuestión de los organizaciones o las comunidades indígenas o de pueblos originarios, creo que es una alerta cuando el discurso con el que llegan el Estado o las ONGs es un discurso que te coloca en una casilla, ¿no? Como esto del buen indígena, del buen salvaje, del nativo ecológico, y se espera que te comportes de un modo y que no haya desvíos de eso, ¿no? De esa casilla en la que se colocan. Eh, y otra, que no sé si es que es un argumento un poco más largo, que es que a menudo cuando estamos en las luchas territoriales, eh, y también en los feminismos pasa eso, ¿no? Y en muchos movimientos suele pasar eso en que tú estás pendiente de tu lucha, solo de la tuya, ¿no? Y si tu lucha tiene un avance, eh, eh, lo aceptas y te vas por ahí, aun cuando ese avance tuyo signifique retroceso para otros. Entonces, pongo un ejemplo clásico, es el que hay un alcalde, por ejemplo, un alcalde que tiene medidas eh, contra la educación pública o contra la salud pública o que quita espacio público, que favorece a los barrios ricos, pero decide que va a declarar, que se va a declarar ecológico, ¿no? Un municipio ecológico. Y entonces, gracias al cabildeo de los grupos ecologistas, obviamente, ¿no? Entonces yo me voy con ese alcalde, aun cuando sé que tiene posturas que quitan derechos a otros, ¿no? O un alcalde que es homofóbico, yo qué sé, ¿no? Que hace retroceder en derechos a otras luchas. Eso también creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que las luchas ecologistas necesitan ser también amplias, ¿no? Necesitan estar preocupadas por la salud pública o por la salud comunitaria o por garantizar salud, por garantizar educación también, por garantizar respeto a las diversidades, ¿no? Estar atentos a este tema de clase, ¿no? Cuando hay no sé, varios proyectos que solo están preocupados en proteger un bosque, ¿no? Y no en generar condiciones dignas de vida para las otras, para las personas que viven alrededor, ¿no? O lo típico de los programas del Estado que están orientados hacia la población pobre o empobrecida, o que se piensa que es pobre, a veces no son pobres, sino que viven con otras costumbres, digamos, ¿no? Eh,
y se orienta, digamos, ¿no? Como eh, políticas para prohibir ciertas actividades que realiza la población local, mientras por el otro lado permite la entrada de la agroindustria o del petróleo, o de la minería, ¿no? Esa culpabilización también de la población pobre mientras no pones freno a los grandes capitales también es algo que debe ser muy criticado, ¿no? Y ya para no robarte más tiempo de que ya nos has dado generosamente, ahora voy a hacer, voy a jalar hilo de tu parte docente y te voy a pedir otro ejercicio de estos. Pero, digamos, como te comentaba en algún momento de las comunicaciones, este intenta hacer un espacio como de diálogo, Ujú, de conversación, y evidentemente estamos, estas voces, estoy yo acá, pero hay personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y hay muchos temas que quedaron tal vez por fuera, digamos que no los abarcamos, que evidentemente no se puede abarcar todo. Entonces, de esos temas que quedan por fuera, de esas inquietudes que tal vez te generó, digamos, algunas de las intervenciones que has hecho y todo esto, y haciendo gala de tu parte docente, ¿nos podrías dejar algunas preguntas abiertas para que las personas que nos estén viendo y que estén interesados, interesadas en esto, digan, mira, sí, que esta pregunta la voy a tomar para llevarla a la clase, para llevarla al sindicato, para llevarla al colectivo en donde estoy, para problematizarla, en definitiva, para que esta conversación siga en ujú. otras voces y siga en otros tiempos? Entonces, te dejo, profesora. Eh, difíciles estas últimas dos. Estaba pensando que siendo Costa Rica el país que es, eh, digamos, Costa Rica para el resto de países de América Latina ha sido siempre el emblema del país verde, ¿no? Del país que prohibió las actividades extractivas hasta un momento, que no tiene ejército, pero también ha sido el laboratorio de todas estas soluciones, ¿no? Soluciones que ahora se engloban en esto que estamos llamando capitalismo verde, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta sea pensar, ¿no? En las soluciones de este tipo que tenemos alrededor de todo lo que se llaman, ¿no? Los servicios ecosistémicos o la conservación de áreas protegidas. Si es que esas soluciones están promoviendo también la justicia social, es decir, no solo la efectiva conservación, que eso es importante, ¿no? Que efectivamente se esté conservando los manglares, los bosques, las praderas, los océanos, ¿no? El mar, las playas, eh, sino que además estén contribuyendo a disminuir las injusticias o las desigualdades sociales que hay en la población de la zona donde operan estos proyectos o estas iniciativas, ¿no? Si efectivamente están ayudando a cerrar las brechas entre ricos y pobres, si efectivamente están ayudando a disminuir las desigualdades entre los géneros, si efectivamente están contribuyendo a la salud de la población y de los propios ecosistemas, de los niños, de las niñas. Eh, preguntarse eso siempre, ¿no? Si son solo proyectos ambientales, qué efectos están teniendo en la población local? O si ha habido desplazamientos de población local porque se les considera culpables, ¿no? De la degradación o para proteger el ecosistema, esta idea del ecosistema que debe ser protegido del humano, ¿no? Creo que ese irse como a pensar en eso, ¿no? Y, y sí, sí no son exportadores de petróleo, pero están exportando, ¿no? Qué es eso que están exportando? Están exportando paisajes para el consumo de los turistas, están exportando, bueno, tienen el problema de la piña, que es bastante evidente, ¿no? Que es nocivo, ¿no? Pero hay esta idea, ¿no? Hay este concepto que me gusta, que es la producción del paisaje para el consumo del turista internacional, ¿no? Ese es el producto también que vende Costa Rica, ¿no? ¿Cuáles han sido los efectos de eso a nivel nacional? Ahí creo que les dejaría.
No, Melissa, más bien, muchísimas gracias. Agradecerte la generosidad, el tiempo que nos has dado, tu palabra, y creo que también, sin duda alguna, nos abre muchas inquietudes y eh, muchos escenarios a los cuales, como vos decías, digamos, en Costa Rica hay un peso muy fuerte, digamos, de todo este discurso, de esta narrativa, y que a veces cuestionarla o ponerla en duda resulta nocivo, digamos, para muchos de los sectores, digamos, del país. Pero justamente creemos y que debe ser puesta en duda y que debe ser, como vos nos apuntabas, vista críticamente, constantemente, porque, digamos, sus efectos yo creo que ya, digamos, ya se están saliendo del balde, por decirlo de una manera. eh, y esta lectura, digamos, que nos provocas de ver las desigualdades también, Ujú. creo que nos ayudaría muchísimo justamente en este interés que manejamos. Más bien agradecerte, digamos, con vos y como decimos por acá, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. A mí también me sirve dialogar para refrescar las ideas. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.